En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos las gracias, Padre Santo, por permitirnos nuevamente estar aquí presentes. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos protejas y que nos libres de todo mal. Que también bendigas a la iglesia, Señor, y a todos sus dirigentes, para que siempre estén tomando decisiones sabias, Señor. Y a nosotros también bendícenos, Todopoderoso, para que podamos llevar una vida conforme a tu voluntad, Padre Santo. Te pedimos por todos nuestros enfermos y por todas las personas que están en los hospitales, Señor. Te rogamos también por nuestros gobernantes y porque en esta Navidad, Padre Santo, las familias se unan, Señor, y celebren el acontecimiento de tu nacimiento en la tierra, Señor, de tu encarnación, Maestro, Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendito y alabado seas tú, Señor. Bendito y alabado sea el Espíritu Santo, Paráclito, que siempre nos ilumina y siempre ha guiado a la Iglesia Católica desde su fundación, desde que se dio a los apóstoles y a todos aquellos reunidos en Pentecostés. Gracias, Señor, por todos y cada uno de los 7 sacramentos, por nuestros sacerdotes, por el Papa Francisco, por nuestros obispos, pero también por nuestros hermanos y hermanas que de alguna u otra manera, a través de cualquier ministerio, te glorifican y te sirven, Señor, en la Eucaristía y en los servicios pastorales. Te pedimos, Señor, por la conversión del mundo, porque toques, Señor, almas para que se conviertan a ti, Todopoderoso, y puedan descubrir el misterio grandioso, maravilloso de la Eucaristía, Señor, y puedan adorarte de manera real, espiritual y verdadera. Ven, Espíritu Santo, en esta noche y toma nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra reflexión, y que todo lo que expresemos en esta noche sea de parte tuya. Espíritu Santo, Espíritu Divino. Amén. Ven a nuestras casas, a nuestros hogares y bendícelos. Bendícelos y permítelos unir. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos hoy a leer el capítulo número 13 del libro de Deuteronomio. Si aparece entre ustedes un profeta o visionario y les anuncia una señal o un prodigio, en caso de que se cumpla lo que les había anunciado y les diga: vamos y sigamos a otros dioses que ustedes no conocen, vamos a rendirles culto, no le hagan caso, porque el Señor su Dios quiere ponerlos a prueba para saber si ustedes lo aman con todo su corazón y con toda su alma. Sigan y honren solo al Señor su Dios. Cumplan sus mandamientos y escuchen su voz y ríndanle culto. Vivan unidos a Él. Y ese profeta o visionario será condenado a muerte por haberles aconsejado rebelarse contra el Señor su Dios, que los libró de la esclavitud a que estaban sometidos en Egipto, y por tratar de que ustedes se apartaran del camino que el Señor su Dios les ha ordenado seguir. Así acabarán con el mal que haya entre ustedes. Si aún tu propio hermano, o tu más íntimo o tu hijo, o tu hija, o tu esposa amada, o tu más íntimo amigo, te empuja en secreto a dar culto a otros dioses que ni tú ni tus padres conocieron, como son los dioses de los pueblos que,
cercanos o lejanos, no los rodean de un extremo al otro de la tierra. No te sometas a sus deseos ni les hagas caso, ni siquiera tengas compasión de él. No le tengas lástima, ni lo encubras. Al contrario, mátalo, y tú serás el primero en levantar la mano contra él. Y después de ti hará lo mismo todo el pueblo. Apedréalo hasta que muera, por haber querido apartarte del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. De esta manera todo Israel lo sabrá y tendrá miedo de volver a cometer una maldad como esta. Si en alguna de las ciudades que el Señor su Dios les ha dado para vivir, llegan a saber de que han aparecido hombres que desobedecen a Dios y descarrían a los habitantes de esa ciudad, empujándolos a rendir culto a dioses desconocidos, deberán ustedes investigar bien el asunto, y si resulta que los rumores son ciertos y que se ha cometido entre ustedes cosa tan despreciable, entonces matarán a filo de espada a los habitantes de esa ciudad y a todos sus animales, y destinarán a la destrucción todo lo que haya en ella. Juntarán todas sus riquezas en el centro de la plaza y prenderán fuego a la ciudad y a todo lo que le hayan quitado al enemigo, destruyéndolo todo como ofrenda quemada en honor del Señor su Dios. Esa ciudad quedará para siempre convertida en un montón de ruinas y nunca más será reconstruida. No se queden ustedes con nada de lo que haya sido destinado a la destrucción, y el Señor nunca se enojará con ustedes. Al contrario, tendrá compasión de ustedes y los hará crecer en número, tal como lo prometió a los antepasados de ustedes, siempre y cuando obedezcan al Señor su Dios y cumplan todos los mandamientos que yo les he dado hoy, y hagan lo que es recto a sus ojos. Palabra de Dios. El capítulo número 13 del libro de Deuteronomio nos habla acerca de la apostasía. Y la apostasía puede surgir cuando profetas falsos se levantan diciendo cosas en nombre de Dios que Dios no ha mandado, que Dios no ha ordenado. También el capítulo 13 nos habla acerca del peligro de los soñadores, de las soñadoras, de aquellos que dicen que Dios les mostró en un sueño una verdad que cambia lo que Dios y sus profetas han dicho desde siempre. Pasó mucho en el antiguo Israel y ha pasado mucho desde que la iglesia comenzó a expandirse por el Imperio Romano y por todo el mundo a lo largo de la historia. Pero especialmente desde el 31 de octubre de 1521 o 1517, cuando el señor Martín Lutero dividió al cristianismo occidental con su rebelión propia de Lucifer, propia de Satanás. Así como Satanás dividió el cielo en una tercera parte
de las estrellas o de los ángeles en el cielo, así también Martín Lutero dividió el cristianismo en muchas partes y abrió una puerta al diablo para que pudiera empezar a replicar copias y copias falsas de la verdadera religión. A mí me causa curiosidad que podría decirse que la Inquisición es bíblica, mas no es cristiana. Porque aquí podemos ver cómo el Señor le ordena al pueblo de Israel que cuando exista personas, hombres o mujeres, que inviten y que lleven a la apostasía al pueblo, deberá investigarse la situación y si en verdad se encuentra el hecho de que estas personas están incitando a la idolatría o a la apostasía de la religión verdadera, debían ser acabadas y exterminadas. No solamente ellos, sino todo el pueblo. Fijémonos cómo Dios trataba estrictamente el caso de la idolatría, el caso de la apostasía en Israel y obviamente también en el cristianismo en la Iglesia Católica. Para Dios es muy importante que sus hijos se mantengan. Me llama mucho la atención porque este texto toma palabras que encontramos mucho en el Nuevo Testamento. Aquí nos dice que debemos cuidarnos de no ser desviados del camino. Y sabemos que el camino es Cristo. Cuando nosotros escuchamos una doctrina que nos habla de un Cristo diferente al que recibieron los apóstoles y que es una doctrina de que tiene más de 2000 años, debemos tener mucho cuidado. Doctrinas que todo el tiempo han aparecido, como los arrianos, como los nicolaitas y como otros muchos más que tuvieron que ser refutados y excomulgados de la iglesia por medio de los concilios que establecían y sellaban la doctrina que se recibió de Cristo. Cristo no es el San Miguel Arcángel. Cristo es esencia total y pura del Padre, mas no es el Padre. Cristo instituyó la iglesia en el cargo de Pedro. Cristo instituyó la Eucaristía como único sacrificio de olor agradable al Padre, donde Él es el sumo y eterno sacerdote que se presenta a sí mismo como el Cordero inmolado. Cristo estableció el perdón de pecados a través del sacramento de la confesión y ordenó abrirle el cielo a los niños. Por eso existe el bautismo de infantes. Entonces vemos aquí cómo Cristo establece, porque es Dios, porque es el apóstol del Padre, porque el Padre lo envió, porque era voluntad del Padre que Cristo tomara un cuerpo y se sacrificara para restaurar la caída de Adán. El Padre sí es inmutable, no cambia. Pero hay que tener en cuenta de que el plan de salvación
el plan de salvación, el Padre lo tenía clarito desde siempre. Tuvo desde siempre la idea y el proyecto de una virgen que iba a forjar sin pecado, que su Hijo iba a encarnarse en ella y que iba a ser completamente humano y completamente divino, que iba a haber una primera fase, que es el Antiguo Testamento, que era como un laboratorio, y que cuando su Hijo viniera como Rey, Sumo Sacerdote y Señor, establecería no una nación bendita, santa y sacerdotal, sino un pueblo que estuviera compuesto por los creyentes de todos los pueblos de la tierra. Eso está en Deuteronomio 32, palabras de Moisés. Y lo vemos también en Apocalipsis. Entonces, hay una religión verdadera. No pueden ser verdaderas 70,000 iglesias. Hay una sola iglesia verdadera, y es la que fundó Cristo desde el principio, la que tiene sus obispos, presbíteros y diáconos con su comunidad. Ahí está la iglesia de Cristo, ahí está la iglesia católica. Tiene 7 sacramentos, tiene un rito como era el judío, que sacrifica o que presenta como único sacrificio al mismo Cristo que se hace presente en cuerpo y sangre cada vez que uno de sus sacerdotes consagrados, a los que se les impuso las manos y recibieron la plenitud del Espíritu Santo para poder ser in persona Christi, otro Cristo, pudiese ministrar al pueblo de Dios los 7 sacramentos. Entonces, que tiene historia, que tiene bases tradicionales, que hizo la Biblia, porque la Biblia solamente existía el Antiguo Testamento, 46 libros de la Septuaginta, canon alejandrino. Y Pedro, con las llaves que Cristo le había dado, con la autoridad guiada del Espíritu Santo, el Papa San Dámaso I, y con la ayuda de San Jerónimo de Estridón, y siguiendo la lista de San Atanasio, establece los 27 libros restantes del Nuevo Testamento, estableciendo así que los 73 libros de la Biblia, de el 382, eran palabra de Dios. ¿Por qué todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el capítulo 13 de Deuteronomio? Porque el capítulo 13 de Deuteronomio nos muestra la preocupación, la rigurosidad que Dios le establece al pueblo de Israel con respecto a la adoración solamente a Él, y que debían obedecer los mandamientos. Y fíjense, no solamente obedecer los mandamientos, llevar una vida recta a los ojos de Él. O sea, no solamente era creer en Dios, no solamente era aceptar que existía un solo Dios, sino que nuestra vida, la vida del israelita,
debía tener una coherencia, sus acciones, sus obras debían tener coherencia con ellos, con Dios. Y vemos cómo Dios permite que esos falsos profetas, que esos falsos visionarios puedan engañar a aquellos que de corazón no quieren aceptar la voluntad de Dios. El hecho de que una profecía dada por algún profeta parecido se cumpla no es señal de que sea realmente enviado por Dios. Su discurso, su doctrina y su ejemplo deben ser acordes a la historia de la salvación y a la historia de Cristo. No puede llegar cualquiera parecido o cualquiera parecida que diga que soñó, que diga que vio que Dios la llevó o lo llevó al cielo, que se le presentó en un bosque y le dijo que fundara otra iglesia, con otra doctrina, con otras ideas, con otros conceptos. Y después ver cómo ninguna de las profecías que dice o que profetizan se cumplan, llevando a sus seguidores a tener que estar emparapetando sus ideas, sus falsas profecías, para no quedar en un gran chasco. Para no quedar en un gran chasco, como han quedado todos esos falsos profetas que traen otras doctrinas y que nos apartan del plan de Dios en Cristo Jesús. Porque Moisés no era el definitivo. Moisés era una sombra. Moisés y todo lo que representaba Moisés era una sombra de Cristo. Por eso vuelvo y repito, los mandamientos de Moisés quedan abolidos en la cruz del Calvario. Y los mandamientos de Cristo en Mateo 5 empiezan a estar vigentes desde el domingo de resurrección. Porque ahora es Cristo el que está válido. Porque ahora es la iglesia de Cristo, el pueblo que Cristo forma a través del bautismo, el que está vigente hasta la parucía. Por eso, el Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo nos lleva a amar al Padre a través de Cristo y nos permite a través del amor y la gracia poder cumplir naturalmente los mandamientos. Nadie pudo cumplir los mandamientos en la época de Moisés. Nadie. Tuvo que venir Cristo y cumplirlos todos para poder finiquitar esa alianza y establecer la suya, la nueva, que se basa en la gracia, que se basa en la fe, pero no una fe vacía, una fe que se puede ver por las obras que tú y yo hacemos. Entonces vamos a encontrar que van a aparecer a lo largo de la historia muchos profetas, falsos profetas y profetisas que van a crear iglesias, que van a decir que ellos son los restauradores, porque Dios fue tan incompetente que dejó corromper a su iglesia, que dejó destruir a su iglesia, que durante más de 1000 y pico de años la iglesia estuvo perdida y todas las personas que estuvieron en esa iglesia se perdieron, porque tenían que venir ellos. Lo paradójico es que entre ellos mismos se contradicen, inventan doctrinas contradictorias y sus vidas terminaron mal. Vamos a ver ahora entonces la delicadeza. ¿Qué pasa cuando nosotros no obedecemos una orden de Dios?
El capítulo número 13 del libro de Deuteronomio nos habla acerca y nos llama la atención sobre la apostasía. Muy común en estos tiempos, donde aceptamos cualquier doctrina y seguimos nuestros deseos mundanos y escuchamos a cualquiera que nos enamore o que nos muestre señales y prodigios engañosos. Y vamos redonditos y abandonamos a Cristo Eucaristía. Porque allá el apóstol, el profeta, la pastora nos promete el cielo y la tierra. Pero tenemos que pagarle el diezmo. Tenemos que hacer siembra. Y no podemos cuestionarlos porque ellos tienen a Dios agarrado de los testículos. Y Dios tiene que hacer lo que ellos digan porque ellos decretan, porque ellos declaran. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo Dios no es así. Para la gloria de Dios. Vamos a ver ahora entonces las consecuencias de desobedecer a Dios. Que ni siquiera un rey se salva de eso. Vámonos a Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 35. ¿Qué le pasó al primer rey de Israel cuando desobedeció el mandato de Dios? Dice, el Señor rechaza a Saúl. Un día, Samuel dijo a Saúl, Samuel era un profeta de Dios verdadero. El Señor me envió para consagrarte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, escucha lo que el Señor te quiere decir. Así dice el Señor Todopoderoso. Voy a castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues se interpusieron en su camino cuando venía de Egipto. Por lo tanto, ve y atácalos. Destrúyelos junto con todas sus posesiones y no les tengas compasión. Mata a hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y también toros y ovejas, camellos y asnos. Fuerte, fuerte. Saúl mandó llamar al pueblo y le pasó revista en Telaín. Eran 200,000 hombres de infantería y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl se dirigió a la capital de Amalec y tomó posiciones junto al arroyo. Y dijo a los kenitas, apártense, salgan de en medio de los amalecitas para que no los destruya a ustedes junto con ellos. Pues ustedes se portaron bien con los israelitas cuando venían de Egipto. Los kenitas se apartaron de los amalecitas. Entonces Saúl atacó a los amalecitas desde Havilá hasta la entrada de Sur, que está en la frontera de Egipto, y los derrotó. Tomó prisionero a Agag, su rey, y mató a filo de espada a todo su ejército. Sin embargo, Saúl y su ejército dejaron con vida a Agag, y no mataron las mejores ovejas, ni los toros, ni los becerros más gordos, ni los carneros. Ni destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron todo lo que era inútil y de poco valor. Te quedas con las posesiones, las bendiciones, las riquezas, todo lo atractivo, la abundancia, ¿sí? La salud, el poder, el empoderamiento, pero la cruz la apartas. Todo lo que represente sacrificio, todo lo que represente lucha, todo lo que represente enfermedad, todo lo que represente escasez, lo echas a un lado. Esa doctrina no te sirve. La doctrina de la cruz no. La doctrina de la abundancia, la doctrina del poder, la doctrina del dominio, ese sí. Luego el Señor le habló a Samuel y le dijo, me pesa haber hecho rey a Saúl,
porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Jesús le dijo a sus apóstoles, si quieren ir en pos de mí, detrás de mí, cada uno tome su cruz y sígame. No le dijo, cada uno sea próspero y sígame. Toma tu cruz y sígueme. Samuel se quedó muy molesto y durante toda la noche estuvo rogando al Señor. A la mañana siguiente madrugó para ir al encuentro de Saúl, pero le avisaron que éste se había ido a Carmel, que allí se había levantado un monumento, y que luego, dando un rodeo, había continuado hacia Gilgal. Él mismo se glorificó, como se hacen todos esos falsos profetas y todos esos falsos apóstoles que ellos mismos hacen que su congregación los venere y los adore como Dios, y se hacen pasar por Dios. Entonces Samuel fue a donde estaba Saúl, el cual le dijo, el Señor te bendiga, ya he cumplido la orden del Señor. Ellos creen a su manera que lo que están haciendo le agrada a Dios. Y miren lo que pasa. ¿Qué significan entonces esos balidos de ovejas y esos bramidos de toros que estoy escuchando? Respondió Samuel. Los han traído de Amalec, contestó Saúl, porque la gente ha conservado las mejores ovejas y los mejores toros para ofrecerlos en sacrificio al Señor tu Dios. O sea, ellos son los que deciden y lo que definen cómo debe ser la adoración a Dios. No como Dios ordenó, no como Dios estableció. Dios estableció una forma de adorarlo cuando le dio la orden. Les dijo, quemen y destruyan todo. Hombres, mujeres, niños y hasta recién nacidos. Quemen y maten a ovejas, a toros, o sea, me acaban todo, me lo queman todo. Esa es mi adoración. Ellos eligieron, pensando ellos, no, vamos a coger lo mejor de todo, y eso es lo que vamos a sacrificarle a Dios. O sea, quitan la adoración que Dios establece para ejecutar la que ellos creen que Dios va a aceptar y le va a gustar mejor. O sea, se hacen pasar por Dios y toman el lugar de Dios cuando cambian la adoración. Cristo estableció la Eucaristía como único culto, como único rito de adoración legítimo para el Padre. Llegan todos estos señores y señoras y dicen, no, la Eucaristía es mero símbolo. Nosotros tenemos un pan y un jugo. Eso sí es adoración. Ponernos a bailar y a danzar, eso es adoración. Ponernos a hacer piruetas y tirarnos en el piso, eso es adoración que Dios le... Que a mí me den el diezmo, que a mí me den ofrenda, eso es lo que le gusta a Dios. Porque a Dios le gusta que adoren a sus profetas. Eso es lo que vemos hoy en día. ¿Sí? Entonces vemos cómo ellos ofrecen lo que les dio la gana, no lo que Dios ordenó. Entonces, dice, lo mejor es todo para ofrecerlo en sacrificio al Señor tu Dios. Pero hemos destruido lo demás, o sea, lo que para ellos era inútil. ¿Sí? La cruz. Ojo eso. Calla, te voy a comunicar lo que el Señor me dijo anoche. Le interrumpió Samuel. Habla, respondió Saúl. Y Samuel le dijo, ¿no te considerabas tú de poca importancia? Sin embargo, has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel. No era nada. Quien lo hizo y quien lo puso en ese lugar fue Dios. Y el Señor te ha consagrado como rey de Israel. Ahora bien, si el Señor te envió con la orden estricta de destruir a esos pecadores amalecitas y de atacarlos hasta acabar con ellos, ¿por qué desobedeciste sus órdenes y te lanzaste sobre lo que se le quitó al enemigo, actuando mal a los ojos del Señor?
Cuando tú tomas el lugar de Dios, haciéndote pasar por Dios, diciendo que lo que Dios establece no es lo correcto, sino lo que tú estableces, ahí te conviertes en un apóstata, ahí te conviertes en un anticristo, ahí te conviertes en un Satanás. Porque eso fue lo que hizo Satanás en el cielo. Decir que Dios estaba mal, que Dios estaba corrompido, que Dios no los quería a los ángeles y que Él sí les iba a dar lo que los ángeles merecían. Que Él sí sabía lo que los ángeles merecían y que Él se los iba a dar. Y ahí es donde nace la gran controversia. Poner el carácter perfecto y santo de Dios en duda. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Martín Lutero, el gran apóstata, el gran Satán aquí en la tierra. Y de ahí muchos vinieron, como Juan Calvino también, terrible, Enrique VIII, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo el Señor, aquí estamos viendo las características principales del anticristo. Saúl, Dios lo aborrece porque se forja el carácter de un anticristo. Cambia la orden de Dios, cambia la adoración establecida por Dios y pone la que Él le da la gana. ¿Sí? Se crea un monumento para Él. Lo veremos más adelante. Saúl contestó: yo obedecí las órdenes del Señor y cumplí la misión que Él me encomendó. He traído prisionero a Gat, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Pero la tropa se quedó como ovejas y toros, lo mejor de lo que estaba destinado a la destrucción. O sea, Él está por encima de Dios. Para sacrificarlos en honor del Señor tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel dijo: más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Fíjense lo bonito y lo hermoso de lo que Dios nos pide. Cristo estableció la Eucaristía. Nada más. Usted lo que tiene es que disfrutar de la Eucaristía, vivirla. No cuestione, disfrútela. Disfrútela, no la cuestione. Tanto peca el que se rebela contra él, como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es aquel que lo desobedece. Y como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza como rey. ¿Sí? Entonces Saúl dijo a Samuel: sí, he pecado, pues pasé por alto la orden del Señor y tus instrucciones, porque tuve miedo de la gente y atendí su petición. ¿Sí? Pero yo te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, respondió Samuel, porque tú has rechazado el mandato del Señor y ahora Él te rechaza como rey de Israel. Samuel se volvió para marcharse, pero Saúl lo agarró por el borde de su capa y se la desgarró. Entonces Samuel le dijo a Saúl: de esta manera el Señor ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel. Te lo ha quitado para entregárselo a un compatriota tuyo que es mejor que tú. Ese señor era David. Porque Dios, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente, pues no es un simple hombre para arrepentirse. Ya Dios había tomado la decisión, chao pecado. Yo he pecado, repitió Saúl, pero te ruego que ante los ancianos de Israel y ante todo el pueblo me sigas respetando como rey. Así que vuelve conmigo para adorar al Señor tu Dios. Ya no es el Señor mi Dios, sino ya el Señor tu Dios. ¿Sí? Ahí se ve ya la diferencia, ya el distanciamiento espiritual de Dios, el distanciamiento del corazón de Saúl. Samuel volvió entonces con Saúl y éste adoró al Señor. Luego Samuel ordenó: traigan ante mí a Agag, rey de Amalek.
Agag se presentó muy tranquilo ante Samuel, pensando que ya había pasado el peligro de una muerte amarga. Pero Samuel le dijo: con tu espada dejaste sin hijos a muchas mujeres, pues igual que ellas quedará tu madre. Y sin más, Samuel lo descuartizó en Gilgal, ante el Señor. Después se fue a Ramá, y Saúl regresó a su casa en Gilbeá de Saúl. Y Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, aunque le causó mucha tristeza que el Señor se hubiera arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel. Palabra de Dios. Entonces aquí vemos la prefigura del anticristo, la prefigura del hombre y la mujer del siglo XXI, que quiere hacer su propia religión personal y que quiere acomodar el misterio de Dios a su mente del siglo XXI, olvidándose de toda la historia de la salvación. Vamos ahora a ver cómo el Señor condena a esos soñadores, a esas soñadoras que dicen que Dios los ordenó crear otra iglesia y restaurar la verdadera. Vámonos a Jeremías, capítulo 23, versículos del 25 al 32, para que veamos que esas religiones que se basan en profetas del siglo XVIII, el siglo XIX y del siglo XX son falsas. Falsas, Señor. Jeremías 23, del 25 al 32, dice: he oído las mentiras de esos profetas que pretenden hablar en mi nombre y comunicarse en sueños conmigo. Es que a mí el Señor me mostró, me llevó al cielo y me mostró el arca y me dijo: mira, restablece la verdadera religión haciendo esto. El Señor se me presentó en el bosque y me mostró unas tablas de oro. El Señor me reveló que yo fui al cielo y me dijo: tú tienes que restablecer la religión verdadera. Miren lo que dice el Señor. ¿Hasta cuándo esos profetas van a seguir anunciando cosas falsas? Inventos de sus propias fantasías. El señor Joseph Smith debió ser escritor. Ese man se inventó una fantasía que hoy tiene a miles de millones de personas embaucadas. Con los sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mí, de la Eucaristía. Como también sus antepasados se olvidaron y se fueron tras Baal. Si un profeta tiene un sueño, que diga que es un sueño. Pero si recibe mi palabra, que la anuncie fielmente, como lo hizo Samuel. No se puede comparar la paja con el trigo. Mi palabra es como el fuego, como un martillo que hace pedazos la roca. Yo, el Señor, lo afirmo. Por eso me declaro contra esos profetas que se roban unos a otros mis palabras. Yo, el Señor, lo afirmo. Me declaro contra esos profetas que hacen pasar como mensaje mío cosas que ellos inventan. Ya sabemos lo que piensa Dios de todos esos fundadores de iglesias. Desde el siglo XVI, especialmente en el siglo XIX, en el país del norte. Cuna de muchísimas religiones restauradoras. Me declaro contra esos profetas que cuentan sueños mentirosos. Sueños mentirosos. Que con sus mentiras y habladurías hacen que mi pueblo se extravíe, apostate. Hay muchos que nacieron, fueron bautizados, católicos. Sus abuelos, bisabuelos fueron católicos y ahora hablan pestes de la Iglesia Católica. Hablan pestes de la Eucaristía. Hablan pestes de la mujer más santa, más pura y que nos dio a Cristo.
se vanaglorian diciendo que aman a Cristo y hablan mal de la mujer que dio su cuerpo, que dio sus células, que dio su sangre para que Cristo tuviera un cuerpo, como dice Hebreos, el libro de Hebreos, Hebreos 10, capítulo 10, creo. Entonces aquí dice el Señor: yo no los he enviado ni les he dado orden alguna. Así que son incapaces de ayudar al pueblo, lo extravían. Va a haber muchas personas que van a entrar en un gran chasco cuando estén frente a Dios y le digan: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, hicimos milagros, hablamos en tu nombre, y el Señor les diga: jamás los conocí, jamás comulgaron. ¿Okay? Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver qué nos dice la figura del anticristo. Ya vemos que una prefigura del anticristo fue el rey Saúl. Vamos a ver ahora qué nos dice Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 28. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Hay gente que busca la religión para ser próspero. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Riquezas, opulencia, fama, orgullo, adoración, veneración, etc. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana. Todos esos falsos profetas que dicen que las mujeres tienen que perder su virginidad con ellos primero antes que lo prometido, o que el miembro viril de ellos es santo y santifica a la mujer si primero tiene relaciones sexuales con ellos. Muchísimos casos hemos visto en la historia. ¿Sí? El deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Es que si tú ofrendas, si tú diezmas 5,000, el Señor te lo multiplicará. Pero entre más ofrendas, más le des, más el Señor te dará. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. ¿Sí? Hijitos, esta es la hora última. Ustedes han oído que viene el anticristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. El anticristo es aquel que no obedece la voluntad de Dios, sino que él mismo dice qué es lo que Dios debe desear y debe querer. Se pone en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios. Lo vamos a ver. Por eso sabemos que es la hora última. Ellos salieron de entre nosotros. Martín Lutero era un sacerdote agustiniano de la Iglesia Católica. Pero en realidad no eran de los nuestros. Porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Si él hubiera querido reformar la iglesia, lo hubiera hecho a la misma manera de San Francisco de Asís, de Santa Catalina, Santa Teresa y todos los santos. Pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Cristo, el Santo, los ha consagrado a ustedes con el Espíritu, y todos ustedes tienen conocimiento. Les escribo, pues, no porque no conozcan la verdad. Ahí está la doctrina de la Iglesia Católica. Ahí está catecismo y está la doctrina disponible. Sino porque la conocen. Y ustedes saben que ninguna mentira puede venir de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Precisamente el que dice que Jesús no es el Mesías. Los judíos, los testigos de Jehová, los mormones, dicen que Cristo no es el Señor, que es otro profeta más. Y las demás religiones también. Ese es el anticristo.
pues niega tanto al Padre como al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Aquellos que dicen, como los pentecostales unicitarios, que dicen que solamente es Cristo y ya. Pero el que se declara a favor del Hijo, también tiene al Padre. Por eso, guarden ustedes en su corazón, ¿sí?, el mensaje que oyeron desde el principio. La doctrina católica tiene 2000 años, no 250, no 500, 2000 años. Y le podemos hacer trazabilidad hasta los apóstoles. Por eso, y si lo oyeron desde el principio, queda en su corazón, también ustedes permanecerán unidos como el Hijo, con el Hijo y con el Padre. Ahorita vamos a ver cómo estamos unidos con el Hijo y con el Padre. Unidos, no 70.000 sectas diferentes. Esto es precisamente lo que nos ha prometido Jesucristo, la vida eterna. Les estoy escribiendo acerca de quienes tratan de engañarlos. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo. Ya ustedes tienen el Espíritu Santo, con el que Jesucristo los ha consagrado, y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas. Si tú te dejas engañar, es por tu propia decisión, porque tú no necesitas ni a Joseph Smith, ni a Elena de White, ni Carlos Parán, ni a Lutero, ni a Calvino, ni a Enrique VIII, ni a ninguno de esa gente que te diga cuál es la religión verdadera. Ya tú la sabes porque tú fuiste bautizado católico. Y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo, conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Ahora, hijitos, permanezcan unidos a Cristo. Vamos a ver ahorita cómo permanecemos unidos a Cristo, para que tengamos confianza cuando Él aparezca y no sintamos vergüenza delante de Él cuando venga en la parucía. Palabra de Dios. Vamos ahora a segunda de Tesalonicenses, que nos va a dar una descripción mucho más profunda del anticristo. Capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Dice: ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo, la parucía, y a nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu, o haber recibido una enseñanza dada de palabra o por carta, según la cual nosotros habríamos afirmado que el día del regreso del Señor ya llegó. Hay una secta que dice que ya Jesucristo vino y que está espiritualmente, o yo no sé cómo, entre nosotros, que ya vino. Bueno, no se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios. La estamos viendo. Cuando aparece el hombre malvado, el que está condenado a la perdición. Nosotros pensamos que es un personaje en específico, que es un fulano. No, es un tipo de persona. El rebelde. No solamente es el ateo, no solamente es el agnóstico, es todo aquel que toma, o sea, que desobedece a Dios, todo lo que estableció Cristo, y se funda una iglesia conforme a sus deseos y a sus pensamientos, y engaña a otros, ¿sí? Es un tipo de persona. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios: el bautismo, la Eucaristía, la Virgen María, los sacramentos, en especial el sacramento de la confesión, ¿verdad? Las Santas Escrituras, ¿sí? La tradición apostólica, el Papa Pedro, todas esas cosas que Cristo estableció, ellos están en contra. La Trinidad, ¿sí? Todo eso. Contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado. Hay muchos que dicen que Cristo es un simple profeta, que no es Dios,
que fue creado como Satanás y es hermano de Satanás. Así enseña. Y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios. ¿En dónde? En el corazón del hombre, del creyente. ¿Sí? Haciéndose pasar por Dios. Lo que ellos digan, lo que ellos enseñen, lo que ellos hicieron es la verdad. Lo que la tradición y la historia de la salvación nos establece, eso no es verdad. Porque ellos tenían que llegar para salvar el plan de Dios. Ellos y ellas. ¿No recuerdan que yo les hablaba de esto cuando aún estaba con ustedes? Y ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene, para que no aparezca antes de su debido tiempo. Pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo. Entonces aparecerá aquel malvado, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca. Cuando Cristo venga y diga, la Iglesia Católica es la verdadera, todo ese hombre de pecado que surgió creando doctrina y creando iglesias nuevas una tras otra, van a perecer espiritualmente. Van a quedar expuestos. Con la impotencia cuando regresen en todo su esplendor. En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás, llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos. Por eso no podemos confiar en las señales y en los milagros que haga toda esta gente. Y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Por eso Dios deja que el error los engañe y que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino se complacen en la maldad. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver qué es la verdad. Vamos a ver en dónde está la verdad. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 6. Cristo habla acerca de sí mismo, el pan bajado del cielo. Miren, el centro de la adoración y el centro de la verdad y el centro y el camino real. Juan capítulo 6, versículos del 52 al 68, Cristo nos define la verdad y nos define el camino. Dice, los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Los judíos, que no eran estúpidos ni tontos, entendieron el mensaje de Jesús. Este pan consagrado se convierte en mi carne y en mi sangre. Lo entendieron así perfectamente. No eran tontos. Y por eso es que discuten. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. Y esto se lo está diciendo no solamente a ellos, sino a todos los seres humanos de todos los tiempos, hasta que Él venga. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. El que comulga. Y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Presente continuo. Presente continuo. Hoy. Ese discurso está vivo. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Fíjense cómo Cristo vive unido a nosotros en la Eucaristía, con la comunión. Por eso se llama comunión. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí, no el que se alimentó, el que se alimenta de mí, tiempo presente, continuo, ¿sí? Vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. ¿Sí? La era de Moisés. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga de Capernaum.
Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar, como nuestros hermanos separados. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, y lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y verdad. ¿Sí? La verdadera adoración en espíritu y vida, en espíritu y verdad, la Eucaristía. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y no solamente estoy hablando de Judas, estoy hablando de el católico apóstata, el católico que cambia de religión, de iglesia. A ese Jesús le está diciendo esto. Y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, y fíjense, Juan escribe el Apocalipsis. Y Juan, en el capítulo 6 de su Evangelio, versículo 66, dice: desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él, ya no comulgaban con Jesús. Jesús les preguntó a los 12 discípulos, a la Iglesia Católica: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro, el Papa, le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. La doctrina que tú nos estás diciendo es única, es la de Dios. ¿A dónde vamos a ir? ¿A qué otra doctrina? ¿A qué otra enseñanza? ¿Qué otro pan vamos a comer? Sino el tuyo, el que tú nos estás dando. Tú te estás ofreciendo a sí mismo para alimentarnos a nosotros en espíritu y vida. ¿Dónde más vamos a buscar? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo que tú nos enseñas, tu doctrina, es la que nosotros tenemos que respetar. Eso es lo que hace el Papa. Palabra del Señor. Para terminar, vamos a ver cómo termina la figura del anticristo. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículos del 5 al 18. Dice: también se le permitió al monstruo decir cosas arrogantes y ofensivas contra Dios. Hay mucha ofensa contra Dios. Y tener autoridad durante 42 meses. Y así lo hizo. Habló contra Dios. Cuando se habla en contra de la Eucaristía, hablas en contra de Dios. Cuando hablas en contra de la Madre de Jesús, hablas contra Dios. Cuando hablas en contra del bautismo de niños, hablas contra Dios. Cuando hablas en contra del sacramento de la confesión, hablas contra Dios. Cuando hablas en contra de la Santísima Trinidad, hablas contra Dios. Y dijo cosas ofensivas contra él y su santuario y contra los que están en el cielo. Cuando hablas en contra de los santos están en el cielo. También se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo hasta vencerlo. Pareciera que los católicos estuviéramos vencidos. ¿Ya? También se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo hasta vencerlo. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A ese monstruo lo adorarán todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Eucaristía. Si alguno tiene oído, oiga. A los que deban ir presos se los llevarán presos, y a los que deban morir a filo de espada los matarán. Aquí se verá la fortaleza y la fe del pueblo santo.
Después vi otro monstruo que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos que parecían de cordero. O sea, una copia de Cristo. Una copia burda de Cristo, como todo lo que hace Satanás. Copias burdas. Tenía 2 cuernos que parecían de cordero, pero hablaba como un dragón. Lo delataba la doctrina. Se disfraza de Cristo, de cristiano, habla de Cristo de alguna manera, pero sus doctrinas son mentiras. Sus doctrinas son falsas. Habla como dragón. ¿Sí? Y tenía toda la autoridad del primer monstruo. En su presencia hacía que la tierra y sus habitantes adoraran al primer monstruo, Satanás. El que había sido curado de la herida mortal. Satanás fue herido mortalmente en la cruz del Calvario. Y Satanás revivió el 31 de octubre de 1517. También hacía grandes señales milagrosas. Hasta hacía caer fuego del cielo a la tierra. Las famosas efusiones del espíritu que hacen que la gente se revuelque como endemoniados. Hacía caer fuego del cielo. Recordemos que el fuego está orientado, también es un símbolo de la acción del Espíritu Santo. O sea, que Satanás es un copión. También hacía grandes señales milagrosas, hasta hacía caer fuego del cielo a la vista de la gente. Y por medio de esas señales que se le permitía hacer en presencia del primer monstruo, engañó a los habitantes de la tierra. Y les mandó que hicieran una imagen de aquel monstruo que seguía vivo a pesar de haber sido herido a filo de espada. Y al segundo monstruo se le dio el poder de dar vida a la imagen del primer monstruo, para que aquella imagen hablara e hiciera matar a todos los que no lo adorasen. Cuando surge en 1500 el protestantismo, se arma una guerra religiosa entre católicos y protestantes, pero los más sanguinarios eran los protestantes. Eran los protestantes. Es histórico, ahí está en la historia. A todos los que no se lo adorasen. Además hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, le pusieran una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Qué significa eso? Mano significa obrar, obro, hago. Y en la frente, pienso, creo. Cuando en la Biblia dice en la frente y en la mano, es en su pensamiento y en su obrar. Y ahí vemos cómo estas personas obran en contra de lo que Dios estableció. Y nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre del monstruo o el número de su nombre. Aquí se verá la sabiduría. El que entienda calcule el número del monstruo, que es un número de hombre. Ese número es el 666, o sea, 36. Juan capítulo 6, versículo 66. Todos aquellos que no aceptaron la Eucaristía dejaron de seguir a Jesús. ¿Sí? Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.